Ok, ahora sí, el ejercicio de hoy se los voy a subir muy posiblemente el día de mañana ya en PDF al aula virtual para que lo puedan descargar. Yo creo que ya les envié el primer video o el primer link de YouTube, ahí del canal donde estoy subiendo estas situaciones de las clases, para que puedan siempre estar al pendiente, porque a veces se me va a enviar los links. Entonces, para que siempre puedan estar pendientes. Yo subo las clases 24 horas después de haber terminado. Veamos entonces. Nos habíamos quedado en este ejercicio en donde teníamos una ecuación de una parábola, la cual la vamos a llamar y igual a x al cuadrado, en donde teníamos un punto conocido al cual íbamos a llamar P, perdonen, un punto conocido al cual le íbamos a llamar P, el cual nos iba a dar o nos iba a guiar para poder sacar la ecuación de la recta de color azul que tenemos por acá, esta recta que estoy señalando acá. Ese es el fin primordial de lo que vamos a trabajar. Ok, pero dentro de la teoría habíamos visto que para sacar la ecuación de una recta de una manera un poquito más fácil, pues podíamos utilizar esta otra ecuación, donde decíamos que y era igual a mx más b, es decir, pues una ecuación normal en donde el único punto de partida que necesitábamos nosotros tener sería el punto pendiente como tal, ¿verdad? Es decir, la x. ¿Cómo calculábamos una pendiente de una curva? Decíamos que teníamos 3 puntos. El primero de ellos era teniendo el ángulo de inclinación de nuestra ecuación. El segundo decíamos que era mediante la fórmula que tenemos puesta en pantalla, teniendo 2 puntos conocidos, y la tercera teniendo la ecuación. Pero como no tenemos ecuación, no podemos utilizar la tercera. No tenemos un ángulo, no podemos utilizar hasta cierto punto pues el mismo para poder sacar la pendiente. La única opción que teníamos, la única opción que podría tomar relevancia a lo que estábamos haciendo, era esta ecuación. El problema de esa ecuación es que no tenemos 2 puntos conocidos, solo tenemos uno, ¿verdad? Entonces ahí ya se nos complica un poquito el qué poder hacer. Bueno, es ahí donde viene la astucia ya matemática de cada quien. Y definimos lo siguiente. En el punto P, que es el punto en el que estoy haciendo énfasis ahorita, en este punto P, la pendiente de la recta en azul, esta recta que tenemos acá, es exactamente la misma pendiente de la recta que tenemos en verde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este punto es un punto conocido al cual le llamo yo P, que es la coordenada 1,1. Bueno, pero me dirán, Inge, mire, pero ahí se nota que las ecuaciones, perdón, se nota que las rectas son totalmente distintas, tienen una pendiente totalmente distinta. Sí, pero ojo, aquí vamos a introducir un concepto nuevo y un concepto que quiero que lo tengan muy claro, y es el de la ecuación tangente. Esta ecuación azul es directamente tangente a la ecuación tanto de la parábola como la ecuación en verde. ¿Por qué vamos a utilizar una ecuación, o perdón, una recta auxiliar, que es el concepto que les decía, que sería esta recta en verde que estamos utilizando acá? ¿Por qué? Para poder encontrar la pendiente de nuestra curva. ¿Cómo encontramos esa recta inclinada o la ecuación de esa recta inclinada? La encontramos mediante la ecuación, o los puntos los encontramos mediante la ecuación de la recta. Esta ecuación de la recta, en su momento, podríamos definir lo siguiente. Primero, situamos un punto cualquiera. A este punto yo le pude llamar el punto J, por ejemplo, ¿sí? El nombre del punto no es relevante, pero a este punto yo le voy a llamar el punto Q. Este punto Q va a tener 2 coordenadas. Va a tener una coordenada en X y va a tener una coordenada en Y, ¿verdad? Según a las coordenadas que hemos venido trabajando ya de rato.
¿Cómo sé yo cuál es la de X y cómo sé yo cuál es la de Y? Mediante la ecuación conocida de la curva que ya sé, ¿verdad? Que sería X, Y. Para todo valor de Y va a haber un valor al cuadrado en X, ¿sí? ¿Por qué? Porque así no lo dice la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Únicamente decir que tendría que tener un punto llamado Q, al cual va a tener sus coordenadas en X, X al cuadrado. Ok, ¿eso para qué me sirve? Eso me sirve para dos cosas. Primero, vamos a dividir la pantalla y vamos a decir, vamos a cortar esto de acá. Vamos a pasar para acá. Nos vamos a olvidar un poquito de la gráfica y nos vamos a ir a nuestra ecuación, en donde nos dice que la pendiente de una recta es igual a m, o m es la pendiente, y que esto va a ser igual a la diferencia o al cociente entre la diferencia de sus puntos de las abscisas y de las ordenadas. En otro punto de vista, tendríamos que decir que la pendiente entre P, vamos a ponerlo aquí, la pendiente entre el punto P y el punto Q tendría que ser, ok, ojo, ¿cuál es Y2? Bueno, me vengo acá. ¿Se recuerdan que yo siempre les había dicho que Y2 y X2 iba a ser el punto más alto de los dos que estaba analizando? Vámonos a la gráfica. ¿Cuál es el punto más alto de los que estoy analizando? El punto más alto es el punto Q, ¿verdad? Entonces, tendría que definir que el Q tendría que ser, esto va a ser X2 y esto va a ser Y2. Y en el punto P, que esto va a ser X1 y que esto va a ser Y1, ¿verdad? Muy bien. Si lo vemos de esta manera, podríamos definir lo siguiente, que la pendiente entre P y Q va a ser Y2, que tendría que ser X al cuadrado menos Y1, que sería 1, dividido X2, que sería, en este caso, X menos 1 también. Ok, hasta acá yo ya saqué la pendiente, pero esta pendiente que tengo acá no es un valor numérico que yo pueda meter en esta ecuación, ¿verdad? Es decir, en lugar de estar haciendo o resolviendo mi problema, más me estoy complicando, ¿no? Bueno, entonces, para poder resolver esta ecuación, para poder resolver este tipo de problemas que estoy teniendo, yo me voy a Jefe, fijar, perdón, ¿sí? Decime. no sé si yo me perdí. En la fórmula donde está PQ, no tendría que ser Y arriba, o tiene que ser X. Pero como está X al cuadrado menos 1 y abajo X menos 1. Bueno, sí, ok. Buena pregunta. Fíjate que recordémonos, esto solo es la fórmula general, lo que nos dice qué es lo que voy a colocar. En esta parte yo voy a colocar las coordenadas de mi eje Y, más no el valor de Y. Es solo una fórmula para sustituir. ¿Cómo sé yo qué valor voy a colocar? De acuerdo a las coordenadas que yo ya preestablecí anteriormente. ¿Sí? Es decir, cualquier punto, eh, sea cual sea su definición, ¿sí? Aquí, por azares del destino, nos quedó X arriba y X abajo. Muchas veces solo nos van a quedar un número así, por ejemplo, 5 tercios o 5 décimos, o etcétera, etcétera. No sé si me doy a entender. Bueno, esperaré, pues sí. Igual esto va a ser un preámbulo a lo que vamos a estar tratando de chequear, ¿verdad? Veamos entonces. En algún punto, yo podría definir que esto que estoy sacando aquí, a mí no me sirve absolutamente de nada
¿Y saben por qué no me sirve absolutamente de nada? ¿Qué pasa? Lo vamos a poner aquí. ¿Qué pasa si esta X yo la sustituyo por 1? Que es el punto que yo tengo conocido. Entonces acá, por ejemplo, 1 al cuadrado me da 1, menos 1, y 1 menos 1 me da 0. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Será que puedo dividir cualquier número dentro de un 0? ¿Qué resultado me da? Ahí ya se complica, ¿ah? Ahí ya nos pusimos en qué pensar. Ahora, ahí es donde tenemos nosotros que tener un concepto muy, muy, muy bien fundamentado al cual nosotros tenemos que adaptarnos para entender la lógica de los límites, ¿sí? Lógicamente, valga la redundancia, cada vez que dividimos cualquier número dentro de 0, esto automáticamente no existe, ¿sí? No es que 5 dividido 0 me dé 0. No, 5 dividido 0 no va a existir, porque el 0 como tal, se los dije el semestre pasado, el 0 como tal es un concepto, es un número que no existe, es algo que yo no lo puedo dividir. Yo no puedo decir, tengo 0 naranjas y lo voy a dividir dentro de 5 de mis cuates para que cada uno se coma un gajito. No, no se puede. Y es ahí donde venimos a ver el tema de la indefinición de fracciones, la indefinición de límites. Un límite se va a indefinir cuando no va a existir, ¿ok? Ojo con eso. Y cuando no va a existir un límite, cuando divida 0 dentro de 0, esto no va a existir. Cuando divida infinito sobre infinito, esto tampoco va a existir. O cuando divida un número sobre 0. Cuando yo tenga cualquiera de estas tres formas, esto yo voy a decir que no lo puedo resolver de una manera, de una manera directa. ¿Por qué? Porque se me indefine, porque matemáticamente esto está totalmente incorrecto. Es ahí donde aplicamos la teoría de los límites, ¿sí? Vengámonos a la gráfica. Si yo tomo en cuenta lo que les acabo de explicar, en esta parte de acá, la línea tangente no existe. Se me indefine matemáticamente. Gráficamente sí existe porque yo la puedo dibujar, pero matemáticamente se me indefine, no existe, se me indefine. ¿Qué tengo que hacer para definir qué pendiente hay en este punto? Utilizo mis límites. Ojo ahí. Y es ahí la parte central de esta primera unidad. Porque cada vez que una operación matemática se me indefina, yo tendría que tener entonces que establecer la parte de cómo verificar, cómo atacar esta gráfica para saber su pendiente o la pendiente de su línea tangente, mejor dicho, ¿verdad? En su momento, yo podría definir, si tengo una gráfica como tal, vamos a dibujar aquí una gráfica X. Si tengo una gráfica como tal, por ejemplo, y tengo una línea pendiente por acá, una línea tangente por acá, y se me indefine en este punto de acá, yo tengo dos opciones. Primera opción, desarrollar mis conocimientos matemáticos para encontrar una forma romántica complicada de poder ver qué hago, así, literal. O podría evaluar, vamos a ver, cambiémosle azul, o podría evaluar estos puntos desde dos puntos de partida. ¿Cuáles serán esos dos puntos de partida?
Esos puntos de partida serían analizándolos desde el lado derecho y analizándolos desde el lado izquierdo. Es decir, si yo sé que mi función se indefine en 1, específicamente en 1, no voy a evaluarlo en 1 porque yo meto a la calculadora 1 sobre 0 y me va a decir mate error o syntax error. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Acercarme lo más que pueda al 1 para que en su momento pueda definir la parte pueda definir la parte de la pendiente como tal, ¿no? Bueno, entonces, veámoslo, hagámoslo matemáticamente. ¿En qué parte se indefine? Pregunto. A ver, ¿quién está poniendo atención? ¿En qué parte se indefine mi problema? Si nadie me contesta, pues tomaré el Em, listado. Pues yo supondría que en P, ¿no? Porque ahí se basa el ejercicio. Exactamente, exactamente. En P, porque en ahí se basa en el ejercicio. Y porque si nos damos aquí, si yo sustituyo acá, como les decía, sustituyamos P, me queda 1 al cuadrado menos 1 dividido 1 menos 1. Esto no existe, se me indefine. Por lo tanto, yo tendría que evaluar mis límites para que en algún momento verificar dónde tengo esa pendiente cerca a ese punto. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo evalúo una gráfica? Pues ya para evaluar una gráfica tendría que tener yo que acercarme, como se los decía, a esto. Si esto es 1, por ejemplo, tendría que acercarme tanto a ese 1 como pueda para averiguar el valor de la gráfica. Para tal efecto, voy a construir una tablita simple que tenga 4 puntos de partida. Le vamos a poner X, mejor le vamos a poner X izquierda, ¿sí? El valor que se va a acercar a mi punto desde la izquierda. Pero también le voy a poner X derecha, el punto que se va a acercar a mi gráfica o al punto P desde la derecha. Pero ¿para qué voy a saber mis puntos X derecha y X izquierda? Ok. Aquí es donde metemos el concepto que veníamos viendo anteriormente. Y es ahí que estos valores yo los voy a buscar para encontrar la pendiente de mi recta. ¿Sí? Veamos entonces. Situémonos en esta gráfica. Si yo sé que aquí se me indefine en 1, si me voy para mi X izquierda, si coloco 1, yo sé que aquí mi pendiente no existe. Ok. ¿Qué hago en mi X izquierda? No me voy a 1, me voy a un valor más bajo, un valor que esté a la izquierda del punto que estoy analizando. En este caso le voy a poner 0.5. Este valor de 0.5, si yo lo ingreso, si yo lo ingreso al valor del punto pendiente, ¿qué me tendría que quedar? Creo que formulé mal la pregunta. Formulé mal la pregunta, pero lo vamos a hacer aquí en el cuaderno. Para mx izquierda, por ejemplo, tendría que yo tener
este valor de x al cuadrado menos 1 partido x a la menos 1, que fue la fórmula que habíamos sacado por deducción en la parte de acá, ¿verdad? Para sacar el punto pendiente desde la izquierda, tendría que sustituir ese 0.5 al cuadrado menos 1 y dividirlo dentro de 0.5 y dividirlo dentro de 0.5. Es decir, este valor que estoy colocando acá, sustituirlo en la ecuación de la pendiente. Sustituyámoslo y digamos 0.5 al cuadrado menos 1 sobre 0.5 menos 1. Ok. Veamos eso. ¿Qué está pasando ahí? Si hago esta operación, me da que esto va a ser 1.5 de pendiente. Ok. Hasta el momento pongámoslo como 1.5 en nuestra tablita. Muy bien. Ya nos fuimos hacia lo que es la izquierda. Pero ojo, el chiste de los límites es que tenemos que analizar tanto izquierda como derecha de una manera conjunta, es decir, de una manera pegada, si lo queremos ver así, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, si ya analizamos la izquierda de mi número, tengo que analizar la derecha también. Bueno, veámonos a la derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué valor puedo analizar? Bueno, en 1 se me indefine. Si me voy hasta 5, me va a quedar un valor muy mal, muy lejano. Yo lo que necesito es optimizar mis recursos para que cada vez me vaya acercando más y más y más y más y más, perdón, al 1. Bueno, entonces probemos 1.5 como XD ahora. 1.5. Y chequemos. La pendiente con X derecha va a ser igual a la misma fórmula. Sustituimos, copiamos la fórmula X al cuadrado menos 1 partido X menos 1. Entonces decimos 1.5 al cuadrado menos 1 dividido 1.5 menos 1, ¿a qué va a ser igual? 2.5. Exacto. A 2.5. A 2.5. Ok. Pongámonos en la tablita. Centrémonos en nuestra tabla. ¿Qué está pasando? Los valores están yendo muy lejanos uno del otro. El chiste de los límites o de evaluar de esta manera los límites es encontrar un valor que nos dé no igual, porque si nos da igual, pues ¿para qué estamos haciendo todo esto? Pero que nos dé cercano para poder aproximarlo, ¿sí? Es por eso que se llaman límites, porque vienen de los dos lados para aproximar un valor. Pero entre 1.5 y 2.5 tenemos una unidad de diferencia. Es una aberración, es algo totalmente complejo. Matemáticamente hablando, estamos mal. Mi pregunta es ahora, ¿qué hago entonces? ¿No me salió a la primera? ¿Lo dejo ahí o sigo intentando? Tal vez seguir intentando, ¿no? Porque, Sí, pues, sigamos intentando. Pero ahora, ¿cuál es el chiste de seguir intentando esto? Bueno, el chiste de seguir intentando esto es que cada vez los valores estén más cercanos a 1. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta en la pantalla, este valor dista 5 unidades de 1, cualquiera de los dos valores, 0.5 unidades. Y los valores nos quedaron, pero lejísimos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mi lógica me dice, entonces ahora hagamos otro cuadrito en nuestra tabla, pero acerquémonos más a 1. Juntémonos más a 1 a ver qué pasa. Por ejemplo, se me ocurre, pongamos el valor para la izquierda
perdón, para la izquierda, de 0.99, por ejemplo, ¿sí? O de 0.9, dejémoslo como 0.9. Y para el valor de la derecha, dejémoslo como 1.1, ¿sí? Dejémoslo así. ¿Por qué? Porque estamos a 0.1 de llegar a la unidad, ¿sí? Estamos muy cercanos al valor que estamos analizando. Bueno, chequémoslo en nuestra tablita. Digamos otra vez, la pendiente de x izquierda va a ser, sustituimos el x, que en este caso sería 0.9 al cuadrado menos 1, dividido 0.9 menos 1. Este valor nos va a quedar 1.9. Ok, ya bajó un montón el valor a lo que estábamos viendo, ¿ah? De 1.5 a 1.4. Ok, veamos ahora la pendiente de x derecha. Sustituíamos el valor, era 1.1. 1.1 elevado al cuadrado menos 1, dividido 1.1 menos 1. Este valor nos va a dar un valor de 2.1. Ok, muy bien. Ya nos estamos acercando a un valor. Si se dan cuenta, ahora la diferencia de valores solo es de 0.2 unidades. Ya no es de una unidad completa. Coloquémoslo en nuestra tablita. Y digamos que para un valor de x de 0.9 teníamos un valor de 1.9 y para un valor de x derecha de 1.1 teníamos un valor de 2.1. Centrémonos en nuestra tablita otra vez. ¿Cuál es el límite al cual yo voy a dejar de iterar? ¿No? ¿Cuál es el límite al cual yo voy a dejar y voy a decir mi procedimiento matemático aquí paró y esta es la pendiente? Bueno, ahí tengo que tener mucho concepto y tengo que ser muy puntual en lo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque en su momento yo podría decir, 0.2 es casi despreciable. 0.2 no significa nada. ¿Cuánto es 0.2 centímetros? Pero ni mis dedos creo que se logra ver en la cámara, ¿no? Entonces es algo muy pequeño. Ok, sí, pero yo lo veo físicamente. Matemáticamente correcto, un valor que tenga de diferencia 0.2 es un valor que tiene un rango muy amplio. ¿Cuándo debo dejar yo de iterar? Cuando yo tenga un valor cercano del 0.001, es decir, un error del 1%, ¿sí? Ojo con eso. Si mi valor dista esto, ¿ok? Vamos a ver, creo que aquí estamos del 0, perdón, aquí era 0.001, que es un error del 0.10%. Ahora sí. Es un error despreciable, ¿sí? Es un error permitido matemáticamente. Pero de llegar a tener esto, muy posiblemente yo me esté tardando en hacer 20 iteraciones y nunca lo voy a lograr. Nunca. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reducir mis límites hasta el valor cercano al que yo quiero tener para que en su momento no me cueste tanto. ¿Cómo reduzco esos límites? Bueno, hago el resto de mi tablita y voy a decir, ¿cuál es el valor donde mi función se indefine? 1. Ok. Trabajemos entonces 1.00. Perdón. Trabajemos entonces 0.99 o 999.
un valor muy cercano al 1. Si se dan cuenta, solo nos queda 0.001 para llegar a la unidad. Bueno, límite izquierdo y ahora límite derecho. Hagamos lo mismo. Lo que nos falta del lado izquierdo, pongámoselo del lado derecho. ¿Cuánto nos hacía falta del lado izquierdo? 0.001. ¿Cuánto le vamos a poner del lado derecho? 0.001. Yo se lo recomiendo o les doy este tip de que lo hagan así. Lo que les haga falta del lado izquierdo, colóquenlo del lado derecho. O que les haga falta, o lo que les sobre del lado derecho, colóquenlo del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque así llevamos simetría en lo que estamos trabajando. Eso es muy importante en la matemática. Bueno, entonces veamos. Ahora sí dividamos nuestra pantalla. Y chequeemos ahora las ecuaciones de la pendiente. La ecuación de la pendiente izquierda va a ser igual a 0.999 al cuadrado menos 1 dividido 0.999 menos 1. Y la pendiente del lado derecho va a ser igual a 1.001 elevado al cuadrado menos 1 sobre 1.001 menos 1. Ok. ¿Qué valores me dan esos? ¿Qué valores dependiente me da eso? Para 0.999 me da un valor de 1.999. ¿Sí? Y para el valor de 1.01 me da un valor de 2.001. Ok. Valores matemáticos sin importancia. Los vamos a poner en nuestra tabla y los vamos a analizar. Entonces nos da 1.999 y 2.001. Veamos nuestra tablita. Ok. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué creen ustedes que esté pasando por acá? Conforme me vaya acercando yo al valor de 1, si se dan cuenta, por el lado izquierdo, el límite izquierdo me dice que el valor de la pendiente va a llegar a ser casi 2. ¿Sí? Va a llegar casi a ser el 2. Teníamos desde 1.5 hasta 1.9 y llegamos a 1.99. Si yo a este valor le sigo metiendo 0.99, 99, 99, 99, este valor muy seguramente va a ser un valor cíclico que me va a dar 1.99, 99, 99 y así al infinito. Del lado izquierdo. ¿Qué pasa del lado derecho? Bueno, si yo vengo y le sigo agregando ceros a esto y pongo 1.000000001, muy posiblemente este valor me va a quedar 2.000000001. Conforme me vaya acercando más a la unidad, me va a ir tirando que la pendiente va a ser estos valores cercanos a 2. Y es ahí donde yo tengo que tomar mi criterio matemático. Y digo, si sigo iterando, muy posiblemente, muy posiblemente, me va a seguir saliendo 2. ¿Sí? ¿Qué hago? Mejor dejo ahí mis iteraciones y doy un cálculo rápido en donde yo voy a decir que la pendiente entre el punto P y el punto Q va a ser aproximadamente 2. ¿Sí? ¿Cómo tomo esa decisión? Esa decisión la tomo porque mis valores ya son muy cercanos y el error que estoy trabajando va a ser menor al 0.10%. ¿Ok? Entonces yo podría definir como conclusión, vamos a poner aquí conclusión de mi clase,
que la pendiente entre P, y Q va a ser igual a 2, ¿verdad? Esta pendiente, lógicamente, posteriormente me va a servir para calcular la ecuación de mi recta como tal. Ok, pero ¿cómo calculo la ecuación de mi recta como tal? Utilizo esto que tengo acá. Ya tengo Y, ya tengo M, ya tengo X, solo me hace falta B. Pero la B, ¿cómo la calculo? Bueno, ese ya es otro tema un poquito más sencillo. Ya no es tan complejo como lo que estamos viendo. A las 45 terminamos, ¿van, compañeros? Bueno, entonces, para no dar el cálculo de la B así corriendo, lo vamos a dejar hasta acá. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguien tendrá algún comentario, alguien se perdió para que podamos volver a explicar alguna parte. Solo si el video lo va a subir, dije. Sí, el video lo voy a subir ya un ratito. Ahorita empiezo a subirlo a YouTube, solo que el internet hoy sí está, pero fatal.